Sí, se escucha, profe. Llamo, profesor. Sí, sí, contaste. Entonces, ahí hace un rato le subí en el aula virtual todo lo que el material que estamos usando en las clases, ¿no? Y le dividí ahí un poco, a ver, le comparto acá y más o menos son estas mismas carpetas que están acá, ¿no? O sea, salvo esta que acá eh, hay una carpeta ahí que tiene estos PPT que estamos viendo en las clases, digamos, que estamos usando. Este es el primero que vimos, la primera clase allá en el aula magna. Después este es el tema de pipeline. Este es un tema de procesadores superescalares que por ahí tocamos un poco ahora. Y este es digamos, un PDF de Stalin, digamos, que le había mostrado la otra vez, que habla sobre que le pinté un poco para ver la evolución de las arquitecturas, ¿no? Este es el ejemplo de las líneas de producción balanceadas de Máquinas fabricación. cebadas, hermosa. ¿Cómo? Y bueno, y después hay un capítulo acá de que es un tema de medición de performance. O sea, está un poco la teoría, si quieren, ¿no? O sea, un poco. Después, acá, donde dice actividad de aprendizaje, ahí, acá le cambié el título. Eh, Ahí está lo que habíamos hablado ayer sobre digamos, hacer la actividad de estudiar el comportamiento de una memoria caché multitarea. Y es un poco lo que le mostré ayer y cómo es, si vemos ahí. Y bueno, yo estoy armando otro documento, digamos, no lo pude subir porque para poner la consigna, el objetivo, digamos, para explicar un poco el sentido de esto, pero con esto ya, aquellos que quieren empezar a ver un poco, acá está el link y bueno, y acá está un poco todo lo que habíamos hablado ayer y los conceptos generales, digamos, ¿no? Eh, y después acá abajo está un poco los pasos para el simulador, digamos. Yo por ahí mañana le termino las consignas ahí. Pasa que empecé a escribir y bueno, y cada vez se me hacía más largo, digamos, porque por una cuestión de explicar algunas cosas que tienen que ver con el método, con esta forma con esta experiencia, ¿no? Eh, y después, acá hay, digamos, una carpeta que tiene algunas lecturas, así, acá de artículos, digamos, esto es lo que habíamos visto de procesador ARM, un artículo, después acá la historia de X86, digamos, SIG y RISC, algunos ejemplos, digamos, cómo se elige un nuevo un servidor, digamos, el servidor por hardware, digamos, los tipos de servidor que hay, digamos, ¿no? Los distintos tipos de servidor que habíamos hablado un poco sobre el concepto de lo que es un servidor, digamos, ¿no? Eh, entonces, bueno, para aquellos que tengan ganas de leer, digamos, ¿no? O sea, eh, y bueno, acá le fui agregando un glosario, acá qué es un chipset, digamos, qué es multiprogramación, qué digamos, chip, CPU, bueno, un ejemplo de la placa madre, digamos, que dimensiones, multicore, acá esto que es un motherboard, bueno, procesador, transistor, bueno, eh, por si algunos no necesitan, digamos, ¿no? Y acá hay esto de Stalin, ¿no? Hay bueno, un capítulo de evaluación de lo que estaba pintado en amarillo, después una versión 7 del libro, una versión 10 eh, digamos, y esto que es conjunto de herramientas de Stalin que trabaja para animar, digamos, hacer animación interactiva para poder ver cómo funciona, digamos, una CPU, hacer esas cosas, ¿no? Acá hay un conjunto de problemas resueltos, ¿no? O sea, eh, entonces, y acá, bueno, no tenía nada, digamos, tenía un par de videos como de buses y eso. Entonces, bueno, con esto un poco, por ahí, si voy usando otro material, más de lectura o ejemplo,
voy poniendo en esta carpeta, pero básicamente eh, digamos, esta es digamos, un poco la presentación que contienen las teorías de las clases, ¿no? O sea, nosotros ponerle que hoy empecemos acá y el lunes terminamos esta parte ya y por ahí el martes vemos un poquito, cerramos un poco con performance, nos queda el miércoles para ver algún otro tema o ver un poco del trabajo que están haciendo y, y bueno, con la idea de que pueda presentar para el viernes o sábado de la otra semana, ¿no? O sea, no, o sea, toda la semana que viene, poner o el sábado, domingo, la otra semana, total, suban al aula y no. Eh, acá, digamos, donde dice actividad de aprendizaje ahí en el aula, acá ustedes tienen esto que es la memoria caché. Y bueno, hay otra actividad que no es que no es grande, pero que es identificar en un esquema conceptual, digamos, cuáles son las, eh, digamos, las evoluciones que permitieron que, digamos, el ciclo del procesador sea más performante, digamos, que, por ejemplo, memoria caché, por ejemplo, jerarquía de abuso, por ejemplo, pipeline, bueno, poner eso, digamos, ¿no? Vemos después, no tienen que desarrollar nada, tienen que pensar, digamos, o sea, no tienen que definir nada, sino más bien eh, hacer una que se llama un mapa conceptual de relaciones, o sea, poner técnica de evolución de la performance o las prestaciones del procesador, bueno, memoria caché, etcétera, etcétera, digamos. Eso está acá en el documento este que está pintado, ¿no? Que hay una parte ahí, después también las clases que estamos dando también es justamente para eso. Estamos trabajando sobre cómo mejorar las prestaciones del procesador, digamos, acá. Dice evolución de prestaciones, ¿no? Que vimos en la primera clase. Está un poco la historia ahí, ¿no? Pero le corté la historia, pero a partir de acá donde dice circuito integrado, bueno, lo que está pintado en amarillo, ¿no? Y eh, entonces, eh, ahí, digamos, empieza, ¿no? Acá, digamos, ¿no? Eh, bueno, velocidad del microprocesador, bueno, eso. Ahí, ¿cuáles son, digamos, las técnicas incorporadas a los procesadores para mejorar su performance, ¿no? Eso, bueno, predecir los saltos, digamos, analizar el flujo de datos, ¿no? Por un lado. Después, hay varias maneras de que la arquitectura pueda atacar, digamos, incrementar el número de bits que se recuperan una vez de las memorias, digamos, cambiar la interfaz de RAM, digamos, reducir la frecuencia de acceso a memoria. Bueno, otra área de diseño se centra en el manejo de entrada-salida, interrupciones. Bueno, ahí explica un poco lo que está pintado en amarillo, ¿no? Eh, mejoras a la arquitectura del chip, digamos, incrementar la velocidad del hardware, incrementar el tamaño y la velocidad de los cachés, digamos, ¿no? Mejorar la latencia. Eh, y bueno, y ahí va contando todas las mejoras que por ahí lo representa acá en este gráfico, ¿no? Eh, arrancó acá, digamos, y bueno, para que el procesador pueda ejecutar más instrucciones, bueno, instrucciones segmentadas, pipeline, digamos. Después caché interna, digamos, caché, ¿no? Después tratar de ejecutar varias instrucciones por ciclo, eso es superescalar, ¿no? Después ejecución especulativa fuera de orden, eso lo vamos a explicar en la próxima clase, digamos. Esto para multimedia no se aplicó una sola vez. Después, meter el caché dentro de la CPU, digamos, ¿no? Bueno, multinúcleo, multihilo, digamos, ¿no? Todo esto son mejoras, digamos. Entonces, y acá también, estos son mejoras que tienen que ver con la organización digamos, de la computación, digamos, si nos centramos en arquitectura y organización, como dice la materia, bueno, arquitectura es vemos cómo es el set de instrucciones, bueno, eso es la arquitectura, podemos pensar, ¿no? Y la organización es, bueno, el caché, digamos, el acceso a memoria, ¿no? El pipeline, y lo que es el hardware, microelectrónica, si se quiere, bueno, es el ciclo del procesador, aumentar eso.
la tecnología de memoria, DMA, bueno, eso. Entonces hay tres partes donde, tres áreas donde ¿no? Actúan, digamos, para que mejorar la prestación del procesador, ¿no? O sea, una es a nivel de arquitectura, el otro a nivel de organización, digamos, son todas estas técnicas, ¿no? Y otra a nivel más de tecnología, digamos, o sea, hacer memoria más rápida, con eso, el clock. Entonces, bueno, un poco la idea es partir de, bueno, las técnicas mejoras son, y abren ahí una flecha, y van poniendo, digamos, ¿no? Pero por ahí nosotros estamos también dando poco, digamos, hay otras cosas, además de esto, digamos, ¿no? Que esto no, por ejemplo, no incluye lo que es la arquitectura, digamos, ¿no? O sea, por ejemplo, set de instrucciones variables, ¿no? O sea, eh, digamos, instrucciones que pueden traer, digamos, varios operando de memoria, digamos, ¿no? O sea, arquitecturas por ahí de STIS, digamos, ¿no? Bueno, esas cosas a nivel de arquitectura, ¿no? Eh, a nivel del set de instrucciones, por decirlo, ¿no? Entonces, bueno, eh, digamos, nada, hacer un cuadro sinóptico como era en la secundaria, eso. Pero eso estoy pensando cómo, ¿cuántos son ustedes? ¿80 alumnos? Más o menos, ¿no? ¿O más? No más, Más o menos, ¿100 o más? 173 creo que era. ¿133? No, 73 Pues o, o algo así. es impresionante. Y tendrían que estar en varios en cursos separados, digamos. Pero bueno, Sí, a ver, estamos en diferentes secciones, pero todos estamos juntos la teoría. y nada, ¿cómo es? Entonces, en la secundaria no tenían división uno 2 o A, de cuarto primera, cuarto segunda, cuarto tercera, cuarto quinta, o quinto primero, bueno, digamos, con 40 alumnos más o menos cada uno, ¿viste? Si no se hace, es imposible, o sea, la única manera es de manera virtual, ¿viste? Porque eh, poner 100 personas, más de 100 personas, es un auditorio para una conferencia, ¿no? Pero bueno, voy a, eh, voy a pensar un poco, a ver si podemos hacer eso, ese cuadro, digamos, pero quiero, quiero hacerlo, digamos, no sé si de una manera un poco colectiva, ¿viste? Entre, entre muchos, ¿viste? Entre muchas personas, ¿no? Pero si por ahí 100 es mucho, digamos, ponerle 30 personas, ¿viste? Una cosa así, cuatro grupos de 30 personas para eso, ¿no? Pero después estoy pensando nomás porque quiero relacionarlo con otra cosa. O sea que no, lo que le quiero decir es que no le va a insumir demasiado, o sea, simplemente es buscar y relacionar con lo que estamos hablando y buscar, digamos, en el material que estamos dando, bueno, identificar, digamos, y hacia atrás, digamos, si alguien le dio bus, bueno, buses también tienen, si se amplía el ancho del bus, si se hacen buses jerárquicos, digamos, en varios niveles, PCI es una mejora, bueno, todo eso, ¿no? El concepto de interrupción en entrada-salida, el concepto de DMA, acceso a directo a memoria, digamos, bueno, eso también, digamos, ¿no? Eh, Todo eso son mejoras al ciclo de instrucciones, ¿no? Así que veo después a ver cómo, a ver si lo hago, si lo hacemos o no. Por ahora, concéntrese en el trabajo del caché y bueno, tienen todo hasta la otra semana. ¿Está bien? ¿Se entiende o no? O más Sí, o menos. Entonces, bueno, acá nosotros lo que vimos la otra vez, digamos, un- eh, lo que es pipeline, digamos, ¿no? O sea, básicamente, vamos rápido al concepto, digamos, teníamos esto, digamos, como una línea de producción, digamos, que lo asociamos, ¿no? Y lo que hacíamos era una segmentación, que se llama segmentación del cauce o pipeline, digamos, donde dividíamos esa línea de producción en varias partes, ¿no? Que, que puedan tener
digamos, más o menos al mismo tiempo, ¿no? Y entonces, lo que hacíamos era esto, ¿no? Vamos al ejemplo directamente. Lo que hacíamos era esto, ¿no? Dividíamos el- digamos, todas esas tareas de producción lo dividíamos acá, por ejemplo, en una, dos, tres, cuatro, cinco, en seis tareas, digamos, una detrás de otra, ¿no? Seis unidades de ejecución, independiente una de otra, pero que una le alimenta a otra, digamos. La primera, bueno, de la próxima instrucción, la, la otra decodifica, la otra calcula, digamos. Bueno, entonces, eh, se ejecuta como una línea de producción de automóviles, digamos, ¿no? Una línea de manufactura. O sea, esta, la primera instrucción, digamos, la primera se hace, digamos, la instrucción uno entra en el tiempo uno, digamos, en el tiempo 2 la instrucción uno pasa a la decodificación y en ese mismo instante entra la instrucción 2 al primer, digamos, a la primera tarea, que es capturar, digamos, ¿no? En el tiempo 3 ya la primera instrucción que entró va a calcular el operando, y la segunda, la que viene atrás, pasa a la segunda tarea y entra una tercera que hace la primera tarea. Entonces, bueno, esta es la idea de pipeline, digamos, y lo que se ve acá es que al mismo tiempo, en el tiempo 3 se están haciendo tres tareas en el mismo tiempo, pero que esas tareas son diferentes, digamos, ¿no? O sea, acá se está calculando el operando, acá se está decodificando y acá se está accediendo a la próxima instrucción. O sea que eso quiere decir de que hay circuitos, digamos, y recursos que están haciendo, que son independientes, digamos, entre sí, que están haciendo tareas, digamos, como si fuera el primer puesto de trabajo, el segundo de la segunda persona, etcétera. Y bueno, hay una mejora, esto, digamos, que se solapan, ¿no? Eh, que se solapan, digamos, las distintas partes, digamos, de un conjunto de instrucciones de un programa, digamos, ¿no? Entonces, acá todas estas instrucciones están en memoria, pertenecen a un programa, digamos, ¿no? Y que se tiene que ejecutar y bueno, el ciclo de instrucciones es este, digamos, ¿no? La primera instrucción tiene que pasar todo esto, después una vez que la segunda, todo esto, entonces, eh, lo que se hace es, al dividir esto, digamos, bueno, mientras esta está haciendo la instrucción uno, acá está entrando la instrucción 3, acá está entrando la instrucción uno, esa idea, ¿no? Entonces todos están trabajando al mismo tiempo, todas las unidades pueden estar trabajando, digamos, ¿no? En forma solapada, digamos, cada una con su parte, digamos, entonces, por lo que se puede ver, digamos, podemos abstraernos digamos, simplificar y ver que si todas estas tareas, todo esto ponemos una detrás de otra, conforman una especie de tubo. Pipeline significa tubería en inglés, digamos, una especie de, como un tubo, digamos, ¿no? Donde van entrando las tareas una tras de otra, digamos, ¿no? En castellano lo llaman segmentación porque segmentan la tarea y al tubo lo llaman cauce, digamos, ¿no? O sea, ¿no? Entonces, esa idea, digamos, ¿no? Todos están trabajando al mismo tiempo, o todas las tareas de varias instrucciones que pertenecen a un programa se están ejecutando al mismo tiempo. Eh, Entonces, eso es una mejora, digamos, sustancial, porque, bueno, como vemos ahí, acá, ¿no? Acá, si cada una de las instrucciones, digamos, dura seis unidades de tiempo, ¿no? Entonces, 6 por 9 son, digamos, 56, digamos, o 54, ¿no? Y esos son todo el tiempo que tardaría, digamos. En cambio, acá, al solaparse y estar trabajando todo en paralelo, así, no son instrucciones en paralelo, sino distintas partes de- de las instrucciones una tras de otra, digamos, ¿no? Se terminan haciendo en 14 unidades de tiempo, digamos, ¿no? Entonces, es realmente mejora, ¿no? O sea, lo mismo que una línea de producción, digamos, o sea, por eso las líneas de manufactura en serio, la fabricación en serie, digamos, se hace de esa manera, porque se aumenta la productividad
aumenta la cantidad la productividad significa cantidad de productos por unidad de tiempo, digamos, ¿no? O sea, disminuye el costo. Pero bueno, entonces esto es el concepto de pipeline, ¿no? Entonces, lo que nosotros siempre estamos teniendo es el mismo dibujo del cual partimos, ¿no? Que debería estar por ahí, eh, acá, ¿no? ¿No? Esto, digamos, ¿no? Entonces, tenemos una sola CPU, ¿no? Y tenemos las instrucciones y los datos en memoria, ¿no? Y bueno, esa sola CPU tiene que ir a buscar esta instrucción, traerla y asignarlo a estos registros, ejecutarla, ¿no? Entonces, ahí lo que nos estamos viendo es que teniendo una sola CPU, ¿no? Y teniendo un solo, digamos, un programa, instrucciones y datos en memoria, digamos, esas instrucciones de ese programa, ¿no? Y datos, lo hago de manera solapada metiendo en ese tubo o pipeline, digamos. Acá no es que se requiere tener dos CPU en paralelo o que haya varios procesos en memoria como de multiprogramación, esas cosas, ¿no? Que explicamos ayer, sino que estamos viendo el modelo más simple, digamos, ver cómo una sola CPU, ¿no? Tener una sola CPU, ¿no? Y cómo poder hacer de que sea más productiva, digamos, ¿no? Entonces, eso es lo que apunta el pipeline. Pasa que después, si tengo varias CPU, todas las CPU tienen unidades de pipeline, y bueno, ¿no? Pero lo importante acá es que el pipeline trabaja sobre el mismo programa, digamos, ¿no? Sobre las mismas instrucciones del mismo programa, digamos. Porque después hay otras cosas que toman, digamos, distintos programas, ¿no? Y hay distintos núcleos acá, y bueno, ahí hay un paralelismo, esas cosas. O sea, también vamos a explicar, digamos, ¿no? Entonces, bueno, ese concepto. Y el problema que tiene, digamos, es que es lo que entendemos por dependencia, digamos, que tiene todo el paralelismo, digamos, ¿no? Es decir, lo que se llama dependencia, ¿no? O limitaciones, si se quiere. O sea, que es, eh, eh, que es esto, digamos, ¿no? Esto o que, digamos, hay tres tipos de dependencia, ¿no? Digamos, uno es por un tema de recursos, otro por una dependencia de datos y otro por el tema del salto, digamos. Eso limita el pipeline, digamos, ¿no? O sea, re- dependencia de recursos es cuando eh, esta instrucción que se está ejecutando acá, que dice capturar el operando, digamos, tiene que acceder a un registro, a una puerta de memoria, por decirlo así, pero esta también, digamos, ¿no? Tiene que acceder los dos tienen que acceder al mismo recurso de memoria o de registro o algo, lo que sea, digamos, ¿no? Esto que es de la instrucción uno que es capturar el operando, y esto que es de la instrucción 3 capturar la instrucción, digamos, ¿no? Y los dos van al mismo, quieren ocupar el mismo acceso de memoria, digamos. Entonces, ahí este solapamiento se puede hacer, digamos, porque una de las dos tiene que se tiene que resolver eso, digamos, ¿no? Entonces, la manera que lo resuelve es retrasando a la, a la, eh, a una de las instrucciones, digamos, ¿no? Por ejemplo, acá, que dice, retrasa, digamos, ¿no? En la ejecución de esta, en lugar de ejecutarse en el tiempo 3 lo ejecuta en el próximo tiempo y deja que la instrucción uno, o sea, la instrucción que está más adelante del pipe, digamos, ¿no? ¿No? Es la que, digamos, en este caso, toma el recurso, ¿no? Eso es dependencia del recurso, se llama, ¿no? Y después también lo que se llama dependencia de datos, cuando ocurre que, Disculpe, digamos, profesor, ¿podría sí, explicar de nuevo ¿cómo? cómo es que hace para que evite que se solapen, que se junten, o que Y se choquen? una no accede. O sea, para, esto es la ejecución sin conflicto de recursos, digamos, ¿no? ¿Está bien? Sí. Imaginemos eso. Y acá imaginemos que se da un conflicto de recursos cuando la unidad, cuando la persona que está en el puesto 3 de la fabricación de hamburguesa, ¿no? Va a buscar la mayonesa con la persona que está en el puesto, digamos, 1, ¿no? De, eh, de esa línea de hamburguesería que también va a buscar la mayonesa, ¿viste?
¿no? Entonces, eh, eh, una de las dos tiene que agarrar la mayonesa, digamos, ¿no? Entonces, la persona que ya puso el sándwich, ya puso la lechuga y todo eso, es la que en este caso agarra la mayonesa. Y esta que recién está empezando el pedido, que, bueno, esta espera, digamos, ¿no? ¿Qué espera? Espera el tiempo que demora la tarea de buscar la mayonesa. ¿Sí? ¿Entiendes, no? Sí. Gracias, profesor. Entonces, bueno, pero viste, esto es bastante simplificado porque todas las tareas, digamos, en una línea de producción de manufactura se balancea la línea y se asigna al mismo tiempo a toda la línea, ¿viste? En lo posible. Eh, Acá, no, por ahí, no es tan sencillo, digamos, todas las tareas no tienen prácticamente el mismo tiempo. Entonces, ahí afecta, digamos, un poco, hay tiempo de una espera un poco más que la otra, digamos, ¿no? Acá, estos ejemplos que da el libro, todos tienen el mismo tiempo, que es una unidad, ¿viste? De tiempo, ¿no? Un segundo, lo que quieran. Eh, pero bueno, el concepto es ese, digamos, ¿no? Más allá de que si esta tiene más tiempo que esta, digamos, ¿no? Lo que va a pasar es que esta va a tener que tener un registro que cuando terminó de buscar la mayonesa lo va a tener que poner ahí en la mesa, pues no le va a pasar a la otra, porque esta está trabajando todavía sobre digamos, lo que estaba haciendo antes, ¿no? Entonces, bueno, eso genera, digamos, un tiempo acá de espera, digamos, que este no puede ir a buscar otra, y bueno, entonces genera ahí un poco de, de ineficiencia, digamos. De todas maneras, con esa ineficiencia y con estos conflictos, digamos, que hay, o estas dependencias, sigue siendo mejor el pipeline, digamos. Entonces, bueno, el otro es el tema de datos, digamos, ¿no? Que es, que está por acá, ¿no? Eh, eh, digamos, un conflicto de datos, digamos, por ejemplo, A más B le doy a digamos, ¿no? Y la próxima instrucción, C menos A, le doy a C, digamos, ¿no? Entonces, estas dos cosas, digamos, no las voy a poder hacer al mismo tiempo, en forma solapada, digamos, ¿no? Porque son acá dos instrucciones distintas, ¿no? Entonces, va a tener que esperar esta segunda instrucción, digamos, ¿no? A que A sea sumada a B y sea asignado a A, ¿no? Para después restar A de C, digamos, ¿no? Porque si se hacen al mismo tiempo, puede ocurrir de que tome el valor viejo de A y le reste a C mientras esta todavía no lo hace, digamos. Ese es el concepto, digamos, ¿no? Que ocurre en todo el tema de paralelismo, digamos, eso es en todos los, digamos, las técnicas de paralelismo. Si bien acá estamos hablando de un paralelismo, digamos, puro, sino que estamos hablando de hacer en forma paralela tareas que son diferentes, pero no toda la instrucción, ¿no? La manera de ver que sea paralelo es tener dos líneas de producción, ¿viste? Dos líneas de producción de auto en la misma fábrica, ¿viste? Que estén, entonces, y que las dos tengan pipeline. Entonces, bueno, acá está un poco el ejemplo, ¿viste? Si se ejecutan en secuencia no hay problema, digamos, ¿no? Es decir, por ejemplo, las dos tienen que, ¿por qué? Pues las dos tienen que acceder al mismo operando, o sea, esta X, esta instrucción tiene que ir a buscar A, tiene que ir a buscar B, y esta tiene que ir a buscar C y tiene que ir a buscar A, digamos, para hacer la resta, ¿no? Entonces, bueno, si trae A, accede antes que esta, digamos, sonaste, ¿viste? O sea, eso es lo que está acá, digamos, ¿no? O sea, A y B, digamos, o sea, eh, capturar la instrucción, decodificar, digamos, anda a buscar el operando A, digamos, ¿no? Después, digamos, ejecutás y después escribís, digamos, ¿no? Entonces acá cuando está en esta tarea 3 va a buscar el A y el B, digamos, ¿no? Pero abajo, digamos, esta que entró acá, tiene que sustraer A de C, digamos, entonces en el tiempo 2 captura esa instrucción, ¿no? Lo decodifica, digamos, ¿no? Y en este tiempo tiene que ir a buscar, digamos, el operando. Y esta tiene que ejecutar ese operando, digamos. Entonces ahí hay un conflicto que los dos usan el mismo dato, uno dependiente del otro. Entonces, que necesita que este se ejecute primero, retrasa, digamos, ¿no? Dos unidades de tiempo acá que se ejecute y que después se escriba en la memoria, digamos, para que este vaya después a buscar ese valor, ¿no? Actualizado.
¿no? Acá hay un mayor retraso, digamos. Y después el otro era el que teníamos de saltos condicionales, ¿no? O sea, que habíamos visto la clase pasada, digamos, ¿no? O sea que acá, digamos, la instrucción 3 tiene es una instrucción sí, A mayor que B, entonces saltar a 15. Contrariamente, seguir con 4, digamos. Entonces, cuando llega el tiempo 4, digamos, el pipeline no sabe qué hacer porque hay acá una instrucción condicional, digamos, que acá sabe que hay una instrucción condicional, pero que no se dio todavía el resultado, digamos, porque el resultado se va a ver cuando se ejecute en el tiempo 7 más en el futuro, digamos, ¿no? Entonces, él qué hace? O me juego a buscar la siguiente instrucción, como siempre estoy haciendo, o no sé, digamos, o salto, digamos, a la siguiente, a la posición de condición, digamos. ¿Por qué? Porque él sabe, digamos, que si A mayor que B, tiene que saltar a 15, digamos. Contrariamente, tiene que ir a 4, pero lo que no sabe es si A es mayor que B, ¿no? Entonces, ahí tiene que decir por o seguir acá con la 4 o saltar a la 15, digamos, ¿no? Entonces, si sigue por la 4, digamos, llenando el pipeline, digamos, y después el resultado que hay acá, digamos, es saltar, digamos, A mayor que B, entonces tenía que saltar. Es todo esto, digamos, lo hizo de balde, digamos, ¿no? Entonces, eh, todo esto no sirve, digamos, ¿no? Entonces, y la otra, bueno, me juego acá y salto al 15, porque capaz que se dé acá, digamos, bueno, pero puede ser al revés, tener que volver para acá, digamos, ¿no? Entonces, bueno, hay algunas técnicas, digamos, que habíamos mencionado, Profe, digamos, no nos vamos a meter, eh, digamos, la idea es conceptualmente entenderlo y relacionarlo después con las otras, digamos, con escalar y todo eso, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque se repiten todo, digamos, la dependencia, los conflictos afectan a todo, nada más que se resuelven de diferente manera, digamos, ¿no? Y profe, acá, sí. eh, eso les decide si saltar o no saltar, pero eso depende de quién haya programado tipo el que haya construido el procesador o por el driver. No, no, no. Esa es la instrucción del programa. Vos escribí un programa, digamos, así como escribieron con Walter, digamos, bueno, programa, no sé, en Python, no sé, no sé, y eso se compila, se pasa al lenguaje de máquina, digamos, y el procesador va a buscar la primera instrucción, la segunda, la tercera, y va a buscar una instrucción que es eh, saltar a tal dirección si el resultado de esta condición es tal o es tal, digamos, ¿no? Eso está en el programa que se escribió, que se está ejecutando, digamos, ¿no? No, Ah, ok, ok, no en el ok. procesador, ¿se entendió? Sí, ¿O profe, no? sí, profe. Entonces, bueno, entonces, ¿qué tenemos? La técnica pipeline solapa y cuál es la contra que tiene estas dependencias. ¿Cómo resuelve? Y bueno, retrasa un poco el pipeline, perdiendo eficiencia, digamos, y el tema de saltos condicionales, bueno, puede hacer, digamos, eh, eh, poner, digamos, hay varias técnicas, digamos, nada, hay sentido común también, ¿viste? O sea, eh, hay una técnica, bueno, uso dos registros, estructura de registro, digamos, entonces voy a las dos, voy a la 4 y lleno el pipeline y también voy a las 15, digamos, ¿no? Voy a las dos, ¿no? Y entonces busco las dos instrucciones, las dos traigo, digamos, ¿no? Pero para eso tenés que tener, digamos, registros duplicados, digamos, ¿no? Y, digamos, circuitos duplicados, ¿no? Y bueno, eso es una, digamos. La otra es jugarme por una, digamos, no quedarme y decir, bueno, me voy a adelantar, digamos, a la condición y bueno, voy a buscar la 4 o la 15, digamos, ¿no? Y bueno, ¿en base a qué? Y bueno, en base a, por ahí, a una historia reciente, digamos, ¿no? Es decir, por ejemplo, una, como haciendo una predicción, digamos, que habíamos mencionado, ¿no? Que es esta, digamos, ¿no? Si le pegué dos veces, sigo, y si le erré dos veces, paso a la otra, al otro camino, ¿no? ¿No? Esa es la idea, o sea, ahí tiene que elegir entre una rama o la otra, digamos. Entonces, si siempre elijo seguir, por ejemplo, seguir la instrucción y no saltar, digamos, y siempre le voy pegando, digamos, bueno, me mantengo ahí.
hasta errar dos veces, y cuando erro dos veces voy a decir, bueno, a partir de ahora voy a saltar, ¿no? Siempre, hasta que tenga dos saltos que se han equivocado, porque que me equivoqué, pues tenía que seguir, digamos, no saltar, digamos. Entonces ahí cambio de decisión y voy a seguir, digamos, con la instrucción que le sigue, con la instrucción que tiene la condición. Nada, es un poco registrar, un poco, ¿por qué dos? Porque, bueno, puedo manejar, con bits manejo, digamos, uno es, digamos, le pegué, o 1-0 le erré, digamos, una cosa así, digamos, ¿no? Eh, es una lógica sencilla, simple, digamos, ¿no? Porque aparte esto lo tiene que implementar en circuito y todo eso, ¿no? Después hay algunos que usan buffer, bueno, pero el concepto entonces es, Pipeline mejora, digamos, como si fuera una línea de producción. No, ¿es paralelo? No, digamos, es pseudo paralelo, podemos decir, o solapa, digamos, varias tareas que son de un conjunto de instrucciones que son diferentes, lo hacen al mismo tiempo. ¿Esas instrucciones son de diferentes programas? No, es de un mismo programa, digamos, ¿no? ¿Tengo que tener más de una CPU? No, no necesariamente. Con una CPU tiene dentro de su ALU y todo eso, digamos, dentro, ahí, como vimos, de esos registros, tiene, digamos, los circuitos que le permiten, digamos, implementar el pipeline, digamos. Entonces, eso es, digamos, procesadores segmentado, digamos, o pipeline, digamos, ¿no? Que inclusive cuando lo vimos en el gráfico que estaba por acá, no sé, al principio, digamos, era una, acá creo, ¿no? Era una de los primeros, las primeras mejoras, digamos. El desempeño de los procesadores crece, digamos. O sea, primero acá, casi en el 90, digamos, después vino el caché, digamos, ¿no? O sea, entonces, bueno, acá esta fue la primera mejora, digamos. Entonces, bueno, después, digamos, eh, pasamos a, digamos, a otro, a la parte 2, digamos, otro concepto, digamos, donde aparecen, digamos, la técnica de procesadores que se llaman superescalares, ¿no? Que lo que hacen es, siempre estamos parados, digamos, a ver, siempre estamos parados, eh, acá, digamos, ¿no? Siempre estamos parados acá, digamos. Acá adentro están los, digamos, circuitos, registros, etcétera, que permite hacer ese pipeline, digamos. O sea que tengo una sola CPU, digamos, ¿no? Ahora, los procesadores superescalares, tengo también esto, digamos, ¿no? Y que estoy parado con una sola CPU, digamos, por decirlo, y las instrucciones de memoria, etcétera, acá. O sea, un programa y la CPU, digamos. Eh, Dentro de esta CPU, digamos, lo que se hace es, se ponen eh, eh, se replican varias unidades de pipeline, digamos, como si fueran varias líneas de producción, ¿no? Acá adentro, de manera tal de que se ejecuten, ¿no? En forma paralela, digamos, ¿no? Eh, digamos, la producción de la hamburguesa, pues, ¿no? O sea, por decirlo así, digamos, o sea que en una línea de pipeline estoy trayendo todas las instrucciones y voy solapando, digamos, y en la otra línea de producción de pipeline también voy al mismo tiempo, digamos, con pipeline también, digamos, ¿no? A buscar instrucciones y datos, digamos. Entonces, como que hay, en este caso, varias, digamos, unidades de pipeline, digamos, que van digamos, completan el ciclo de instrucciones, digamos, ¿no? O sea, esto que es una línea de producción, digamos, ¿no? Y que se hace, digamos, usando el pipeline, todo solapado, tengo esto y después es como que tengo en forma paralela, un poco más cerca a nuestros ojos, digamos, ¿no? Para hacerlo paralelo, la misma, digamos, ¿no? Con la misma tarea, los mismos puestos, etcétera, y que hace lo mismo, digamos, y que tiene el pipeline, digamos, ¿no? Y que van al mismo programa, digamos, ¿no? Y entonces ahí eso se llama procesadores superescalares, ¿no? Y es un poco confuso, digamos, porque genera algún tipo de duda, ¿no? O sea que, por qué se llama superescalares y qué es lo que hace, qué es lo que se paraleliza en cierto sentido, digamos, ¿no? Todas las instrucciones que son comunes, digamos, todas aquellas instrucciones que son números digamos, matemática aritmética, número entero, o coma flotante, digamos, o cargar, almacenar, o
predicción de salto, digamos, ¿no? Se inician simultáneamente y se ejecutan de forma independiente. Y ambas, digamos, ¿no? Que se ejecutan en forma independiente, tienen forma solapada, digamos. Entonces, esa es la idea, ¿no? Eh, eh, entonces, eh, bueno, acá un poco ¿cómo es? De historia, digamos, ¿no? Entonces acá, el enfoque que tiene esto es la capacidad de ejecutar instrucciones, digamos, en forma independiente y simultánea en diferentes procesos, digamos, ¿no? Entonces, para eso, digamos, lo que se hace es, se ponen una unidad, digamos, toda esta unidad de pipeline, digamos, para todas las tipos de instrucciones, por ejemplo, entero, digamos, acá hay dos, digamos, ¿no? Una línea de pipeline, otra línea, digamos, ¿no? Y todo lo que es punto flotante también hay dos, digamos. Entonces, y un solo acceso a memoria, pero que está en pipeline, digamos, ¿no? Entonces, digamos, esto que está así en escalera, digamos, esa idea de pipeline. Entonces, duplico digamos, digamos ese ciclo de instrucciones en pipeline. Entonces, van estos dos juntos, digamos, uno independiente del otro, digamos, y todo solapado así, ¿no? Y se ejecutan en el mismo tiempo, digamos, esta y esta, digamos, esta y esta, ¿no? Y en el mismo tiempo y así solapado, digamos. Esa idea, digamos, ¿no? Entonces, acá se produce, digamos, que si quieren entrar las dos a memoria, no van a poder si hay un solo acceso a memoria. Por lo tanto, la memoria tiene que tener accesos, que permitir accesos en forma paralelo de las unidades pipeline que están trabajando, digamos, ¿no? Entonces, ese es el concepto, digamos. Eh, Acá el mismo gráfico, digamos, ¿no? O sea, tengo el enfoque escalar, que es este, digamos, y el enfoque superescalar, que es este. O sea, el enfoque escalar es, tengo todo un conjunto de circuitos, registros en la CPU, digamos, que me permiten hacer una sola línea de producción de pipeline, por decirlo así, ¿no? Para entero y para flotante. Y en el caso del superescalar, tengo N acá, línea de producción dentro de esa CPU, digamos, y que acceden todo en forma paralela a la memoria, digamos. Entonces, esa idea, digamos, ¿no? El problema es que, bueno, acá explica un poco, digamos, ¿no? Y acá hay, digamos, digamos, comparan las dos cosas, digamos, ¿no? O sea, compara pipeline versus superescalar, digamos, ¿no? Acá hace super pipeline que no tiene sentido, digamos, porque lo hace complejo, porque divide la unidad de tiempo, y bueno, no es relevante, digamos, o sea. Pero acá, esto es lo que sabíamos nosotros del pipeline. Acá tenemos cuatro puestos de trabajo, ¿no? Capturar, decodificar, ejecutar y escribir, digamos. Entonces entra la primera, digamos, ¿no? Después en el segundo tiempo, digamos, esa que entró se ejecuta el segundo puesto, digamos, y entra la siguiente. Entonces se va haciendo esta escalerita, digamos, ¿no? Entonces acá, en forma solapada, digamos, esto que está rayado acá es que las unidades que ejecutan, digamos, la persona que ejecuta la hamburguesa, digamos, ¿no? O que cobra en la caja, por decir así, siempre actúa, digamos, no puede actuar, digamos, atender a dos personas juntas, digamos, por decirlo así, ¿no? Entonces, atiende a una, atiende a otra. Es esta idea, digamos, ¿no? Ahora, acá, esto es súper escalar, digamos, ¿no? Tengo dos unidades de pipeline, digamos, entonces, y las dos se ejecutan al mismo tiempo, digamos. Estas dos, digamos, tengo dos personas cajeras, digamos, por decirlo así, ¿no? Entonces, esto lo que hago es ganar, digamos, más, o sea, más eficiencia que tener una sola unidad de pipeline, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué se ejecutan así de esta manera, digamos? Bueno, porque los circuitos, digamos, que están acá o cómo se hacen, digamos, ¿no? Hay un solo control acá que dispara las señales acá, digamos, las microórdenes para las unidades de pipeline, es que dispara acá, dispara acá. Bueno, pásenme la gente que busca la mayonesa, ya. Bueno, ya pasen a la lechuga, bueno, así, digamos, ¿no? Entonces van en fase, eh, digamos, dos líneas de personas que hacen la hamburguesa, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que no es que una va a buscar mientras la otra puede esperar y esa cosa, digamos, ¿no? Entonces, esa idea, digamos, requiere digamos,
a complejizar, digamos, la CPU, el chip, digamos, poner más circuitos, etcétera, digamos, ¿no? Pero bueno, la ganancia es esa, digamos, teniendo en cuenta que la mayoría de las aplicaciones comunes, digamos, son enteros, digamos, escalares, ¿no? O sea, no vectoriales, por decirlo. No es matricial o matriz, vector, eso, ¿no? Pero bueno, acá también tienen los mismos problemas, digamos, o limitaciones que tenía el pipeline, digamos, las dependencias de datos, la dependencia de recursos y la dependencia de saltos condicionales, digamos, ¿no? Pero lo resuelve de otra manera y tiene acá un concepto que es diferente al solapamiento, digamos, ¿no? Y que es, digamos, y que es el siguiente, digamos, ¿no? Acá están los conflictos o dependencia. Acá se introduce un término que es Ah, paralelismo a nivel de instrucción. te mandé lo que me dijiste y ahí ¿Cómo? creo que le habló creo que le habló al de Tampa y al de Ginger ¿Escucha o no? y le ¿O gustó más está? el Tampa porque el Bueno, Tampa cobra 2000 El anticipados, digámonos, profe quedó con el micro prendido, mi te compañero. cobra ¿qué micro? si es que no Tiene el tenés micrófono prendido. No sé si lo acá, puede silenciar usted. eh, Silencialo. No puedo, yo no tengo permisos. al CBUS y listo, ya tenés tu entrada yo también. Bueno, entonces son, digamos, 10 minutos más o 15 y terminamos este concepto, digamos, ¿no? O sea, a ver, acá el tema es, hay un concepto de paralelismo a nivel de instrucción, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si nos posicionamos en ese gráfico que teníamos acá, ¿no? O sea, creo que era acá, ¿no? Acá, ¿no? Eh, acá tengo las instrucciones, digamos, ¿no? Y los datos, ¿no? Este es el programa secuencial, digamos, o sea, que se va ejecutando en forma secuencial. Con pipeline se va ejecutando varias instrucciones, pero de forma solapada, en distintas tareas, como vimos. No se ejecutan las dos instrucciones al mismo tiempo, las dos. Eh, y con un procesador que tiene capacidad superescalar, lo que hace es, tiene un paralelismo a nivel de instrucciones, digamos, ¿qué quiere decir? De que puede ejecutar en paralelo varias instrucciones, digamos, ¿no? Que es esta y esta, digamos, ¿no? Si tiene digamos, unidades de pipeline, digamos, ¿no? Es decir, tres, eh, tres líneas de producción de hamburguesa, digamos, ¿no? Entonces, tres líneas que acceden a memoria y traen, digamos, al mismo tiempo, y todas traen digamos, capturan la instrucción, todo al mismo tiempo, así van haciendo, digamos, ¿no? Eh, ahí lo que se ve lo que se entiende es un paralelismo a nivel de instrucciones, un paralelismo a nivel del programa, ¿no? Por eso se llama a nivel de instrucciones, porque las instrucciones del programa se pueden ejecutar en un determinado paralelismo si es posible, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay otro concepto que después es el procesamiento paralelo o tener varias CPU diferentes, digamos, que ejecutan en forma paralela tanto las instrucciones del programa como distintas instrucciones de distintos programas que están todas en multiprogramación en memoria, digamos, ¿no? Por eso, digamos, esto es el paralelismo a nivel del programa. Un programa que tiene instrucciones, que algunas instrucciones se pueden ejecutar en paralelo si es que hay dependencia, ¿no? ¿Cómo lo hace, digamos? ¿O qué tiene que hacer, digamos, para eso? Digamos, estamos acá, digamos, ¿no? Eh, eh, acá este paralelismo a nivel de instrucción, digamos, ¿no? Entonces, antes de ver algunas técnicas de diseño utilizadas en estas máquinas para aumentar el paralelismo a nivel de instrucción, nos metemos en dependencia, digamos. El mismo conflicto que dependencia de datos, dependencia de saltos o bifurcaciones o saltos condicionales, dependencia de recursos, y acá, bueno, hay dependencia de salida y antidependencia que son, digamos, casi específicos, digamos, vamos algunos de estos como para entender de que la dependencia de datos de conflicto que afectaba al pipeline era entre dos tareas, digamos, de dos instrucciones, por ejemplo, que eran tareas diferentes. Acá es una dependencia o un conflicto de recursos cuando las mismas tareas de dos instrucciones quieren acceder, digamos, por decirlo así, ¿no? Entonces, ese concepto es, digamos, ¿no? Entonces, que también lo jode, digamos, ¿no? Conflicto de datos, digamos, ¿no? Acá
esta instrucción, digamos, no se puede ejecutar hasta que se ejecute la primera, digamos, acá, digamos, ¿no? Cargarlo el registro de A y sumarle a C, digamos, ¿no? Y la otra instrucción es usar A, digamos, y moverlo, bueno, sumarlo a B o restarlo a B, digamos. Estas dos, digamos, que eh, hay una dependencia ahí de datos, si estoy usando solamente pipeline y pueden llegar a hacerse en forma solapada si los estados del pipeline son no, digamos, eh, están solapados de una manera que la tarea de la segunda instrucción, digamos, se hace habiéndose hecho, digamos, la tarea dependiente del dato de la primera, ¿no? Es decir, si esa escalerita de solapamiento no eh, digamos, primero hago la suma y la otra atrás no va a ser todavía porque, dado el solapamiento, etcétera, y dado cómo está dividida la tarea, digamos, no se da ese conflicto, ¿no? Pero se puede dar, digamos, como habíamos visto en el ejemplo. Acá no, digamos, acá esta instrucción y esta instrucción son independientes, digamos, y se hacen en dos líneas para las dos al mismo tiempo, digamos, toda la instrucción, digamos, entonces la segunda instrucción no se puede hacer nada, digamos, ¿no? Se tiene que hacer la primera, digamos, ¿no? En el otro solamente retrasaba, digamos, vos no busques la mayonesa, voy y busco yo, digamos, ¿no? Pero sí, justo da que los dos tenemos que buscar la mayonesa, pero a mí me toca un tiempo donde voy y busco la mayonesa y justo da que a vos después lo tenés que hacer y no en el mismo tiempo, digamos, entonces ahí no hay conflicto en el pipeline de solapamiento de tareas. Pero acá sí, digamos, las dos líneas que hacen la hamburguesa, digamos, tienen que usar, digamos, por ejemplo, la misma mayonesa, digamos, no se va a poder hacer, digamos. Entonces, ¿cómo lo resuelve? No, bueno, ahí es un problema, digamos, ¿no? Y lo mismo ocurre con eh, lo mismo ocurre con dependencia de recursos y con la dependencia de salto. El mismo concepto de anterior, nada más aplicado al paralelismo a nivel de instrucción, toda la instrucción, digamos. Acá retrasa la ejecución, digamos, ¿no? Si es un conflicto de datos, porque los dos, una tiene que esperar a la otra. Entonces, espera hasta que ejecute la primera y después lo hace. Entonces, ¿cómo resuelve, digamos, no? Poner ejemplo acá, digamos. eh, Acá, digamos, eh, ahí está el tema digamos, salto condicional, bifurcaciones, salto condicionales. Y ahí está el tema del recurso. Eh, bueno, acá el mismo concepto, digamos, esta la puedo hacer en paralelo, ¿no? ¿No? Acá esta instrucción la puedo hacer para esta y esta la puedo hacer en tres unidades de pipeline diferentes, las tres en paralelo, digamos. Pero esta no, digamos, porque acá hay una dependencia R3 que está necesitando de esta, ¿no? Entonces, bueno, acá, digamos, intenta, digamos, hacer lo siguiente, ¿no? Eh, Primero, digamos, se entiende que el grado de paralelismo a nivel de instrucción la capacidad de paralelismo que voy a tener, digamos, las tres líneas hamburguesas van a poder trabajar juntas, digamos, si no tengo dependencia. O sea, si tengo tres heladeras con tres mayonesa, ¿viste? ¿Entendés? O sea, por ejemplo, ¿no? O sea, dependen, digamos, de las dependencias que hay entre los datos y dependen de los recursos y los saltos, digamos, ¿no? Entonces, están en función de la dependencia de los datos vienen del programa, cómo está compilado el programa, digamos, cómo las instrucciones, digamos, si, si las instrucciones entre sí, digamos, están fuertemente dependientes una de otra, digamos. Entonces ahí no voy a poder hacer, digamos, las dos instrucciones Sí, al sí, mismo tiempo, digamos. sí, ¿Está sí, sí, bien? sí. Entonces, Dale, dale, eh, dale. entonces ese es el Ahorita concepto, voy a digamos. estar Entonces, afuera, sí. ¿cómo lo resuelve? Vale, ¿Cómo, dale. cómo busca resolver, digamos? Eh, eh, Mediante varias cosas, digamos. Usando lo que se llama política de instrucciones, ¿no? Hay varias técnicas, digamos, pero el concepto, digamos, o sea, hay un reordenamiento de las instrucciones de manera tal de minimizar o quitar, digamos, las dependencias. O sea, el procesador superescalar, a diferencia del procesador de pipeline, digamos, debe ser capaz de identificar el paralelismo a nivel de instrucciones, leyendo todas las instrucciones, digamos, ¿no? Y orquestar de alguna manera, digamos, las diferentes capturas, digamos, y para que se puedan ejecutar instrucciones en paralelo, ¿no? Para hacer esto, entonces, lo que se llama es mirar
hacia adelante, digamos, esa idea de look ahead, digamos, el procesador, ¿no? Que es, el procesador trata de mirar, digamos, todas las instrucciones, digamos, para eso tiene que estar, digamos, tener las lógicas, los circuitos, etcétera, ¿no? De manera que lo que hace es ubica y dice, bueno, a ver, todas estas instrucciones las puedo hacer en paralelo y todas estas instrucciones las puedo hacer, no las puedo hacer, digamos. Entonces, voy a descomponer un poco, no voy a tocar las instrucciones, pero voy a cambiarla de orden sin que sean afectados, digamos, resultados, ¿no? Es decir, poner todas aquellas que se pueden hacer en paralelo, digamos, ¿no? Sin que afecte o sea, A más B igual a C, digamos, Z más H igual a B, igual a M. Esas dos, bueno, ahí identifica, digamos, que puede hacerlo, entonces, bueno, esa la va a hacer en paralelo, digamos, ¿no? Teniendo en cuenta, digamos, que todo el programa, todas las instrucciones, porque puede haber más adelante otras instrucciones que sí sea dependiente de Z más H igual a M. Entonces, lo que hace ahí es, digamos, maneja lo que se llama política de instrucciones y cambia el orden en el que las instrucciones pueden ser eh, capturadas, digamos, o cambia el orden en que las instrucciones puedan ser ejecutadas, o cambia el orden en que se actualizan o se escriben en los registros de memoria. O sea, eso, digamos, se ve acá, digamos, ¿no? Acá, ¿no? Acá. El concepto es, digamos, agrupo instrucciones superescalares que puedan ser ejecutadas por las líneas pipeline que tengo, ¿no? ¿Cómo hago? Emito la orden y completo la orden. Esta es la política de instrucción, que trabaja, es decir, en la forma normal, digamos, ¿no? Entonces ahí, secuencial, hago todo secuencial. Pero lo otro que puedo hacer es disparo las órdenes en forma secuencial, digamos, pero la ejecuto, digamos, fuera del orden, ¿no? Y la otra es, disparo las instrucciones, voy a buscar las instrucciones de memoria en forma fuera de orden, digamos, y lo completo fuera de orden. Para eso tengo que tener, digamos, diferentes unidades, digamos, como separadas, digamos, que esta que codifica, esta que ejecuta, ¿no? Y esta que escribe, digamos, ¿no? Porque, por ejemplo, de un pipeline, digamos, de tres, pero tengo acá dos líneas de este pipeline, o sea que tengo tres unidades funcionales, digamos, ¿no? Que digamos, que las dos pueden hacer al mismo tiempo, o sea, esta unidad que codifica puede codificar al mismo tiempo esta y esta, digamos, ¿no? O sea, puede codificar dos instrucciones al mismo tiempo. ¿Qué tiempo? En el tiempo uno, digamos, ¿no? Entonces, acá tengo dos unidades digamos, independientes que trabajan en paralelo. Y la instrucción uno y la instrucción 2, digamos, ¿no? Capturo las dos al mismo tiempo, ¿no? Y la ejecuto, digamos, en secuencia, así, con dos unidades de ejecuciones, digamos, acá tengo tres. Esto es lo normal, digamos. Ahora, lo que puedo hacer es capturo de la manera normal, ¿no? Primero la uno, primero la dos, pero la ejecuto, digamos, de una manera diferente acá, poniendo tiempo, etcétera, la ejecuto acá, la 3 la ejecuto, acá la ejecuto la I3, digamos, ¿no? O sea, esto lo cambio acá, digamos, de manera tal de salvar las dependencias y poder usar las tres líneas acá de ejecución que tengo de pipeline, digamos, ¿no? Y escribo según el resultado de esto. O decodifico en diferente orden, voy a buscar de diferente orden porque ya sé y me adelanté, digamos, ¿no? Para eso tengo que tener digamos, la lógica, los recursos, la lógica y todo, y lo ejecuto en un orden diferente, digamos, siempre y cuando no afecte digamos, el programa. Esa es la idea, digamos, ¿no? Entonces, para hacer esto, digamos, ¿no? Tengo que usar, digamos, diferentes técnicas, digamos, ¿no? Eh, eh, acá, digamos, cuando vimos en este gráfico que está acá, ¿no? Este que está acá, vimos que acá hay registros, digamos, que usan registro de la ALU, etcétera. Estos registros tienen sus nombres, etcétera, ¿no? Entonces, acá, para poder hacer eso de ejecutar en forma diferente o cambiar el orden, entonces tiene que tener la capacidad de renombrar los registros de eso, digamos. Entonces, tener un pool o un conjunto de registro dinámico en el cual cuando necesita el registro, digamos, saca digamos, de ese pool, sea, ¿no? De ese conjunto de registros que están a mi disposición, y le asigna un nombre, digamos, y todo, entonces, para que ese proceso, digamos, que está sobre ese pipeline, sobre esa línea, sepa ese nombre y actúe sobre ese registro, digamos, ¿no? Y después, si entra otro, Per- saca otro registro y le asigna otro nombre, digamos, entonces va manejando eso, esa idea.
Lo otro es predecir cuáles van a ser las bifurcaciones, digamos, algo parecido a la pipeline. Y lo otro es, digamos, acá, digamos, eh, resume lo que es la ejecución superescalar, que es el programa a ser ejecutado consiste en una secuencia lineal de instrucciones. Ahora, el proceso que captura las instrucciones, digamos, ¿no? Incluyendo predicciones, si hay saltos, etc., se usa para qué, digamos, para generar el flujo ese de la línea de producción, digamos, ¿no? Ahora, se analiza en tiempo de ejecución ese flujo, ¿no? ¿Y qué es lo que se analiza? A ver, cuáles son las dependencias, voy a tener dependencia o no, etcétera, etcétera, y lo que hace es, se despachan todo a una unidad, a una ventana, que se llama ventana de ejecución, a unos registros, donde se ponen todo, digamos, y en esa ventana, digamos, en ese conjunto de registros, las instrucciones se ordenan y se reordenan de una determinada manera, digamos, para que pierdan esa dependencia que tienen en lo posible, ¿no? Y finalmente se juntan después los resultados, ¿no? De cada una de esas instrucciones que se reordenaron de otra manera. Esa es la idea, digamos, ¿no? O sea, ¿qué es esto, digamos, ¿no? Tengo el programa acá, digamos, ¿no? Capturo, ¿no? Primero uno, dos, tres, cuatro, o sea, capturo esto de forma secuencial, digamos, si puedo predecir los saltos acá, y analizo todo esto y lo meto en una secuencia, en una ventana de ejecución, digamos, y en esta ventana tengo diferentes unidades, digamos, acá de ejecución, digamos, que esta, digamos, trabaja con puede ejecutar dos instrucciones en paralelo que no tienen dependencia, digamos, dos operaciones, ¿no? Esta solamente una, esta, digamos, dos, digamos, ¿por qué? Porque se analizó acá, digamos, en tiempo de ejecución. Pero el resultado de esta, digamos, se puede ejecutar con el resultado de esta, entonces se pueden ejecutar acá y de esta sale una. Y van saliendo así, se van haciendo, se va rearmando acá el conjunto de instrucciones de salida que se ejecutaron en lo posible, en forma paralela, eliminando la dependencia. Eso lo hace, digamos. Para eso tiene que tener recursos, para eso tiene que tener circuitos, para eso tiene que tener, digamos, toda la lógica para poder hacer eso, digamos, ¿no? Eh, 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 tiene que tener, ¿qué tiene que tener? Esta es la última estrategia para capturar múltiples instrucciones, digamos, ¿no? Y tratar de predecir los resultados si hay salto o no, digamos. Tiene que tener la lógica para determinar dependencias, digamos, que incluyen, digamos, entre datos, etcétera. Tiene que tener mecanismos para iniciar múltiples instrucciones, o sea, múltiples líneas de producción en paralelo, digamos. Tiene que tener recursos de ejecución en paralelo, digamos, múltiples unidades de pipeline, múltiple acceso a memoria, digamos, y tiene que tener mecanismos para juntar, digamos, todos los pedazos que se van haciendo en paralelo, digamos, ¿no? Es decir, esa es esa es la arquitectura superescalar, digamos. O sea, no es solamente dos o tres más o líneas de pipeline, digamos. Es un conjunto de cosas, digamos, ¿no? Que permiten que eh, las varias instrucciones de un mismo programa se pueden ejecutar en forma paralelo, tratando digamos, predecir, reordenar, etcétera, ¿no? Esa idea. Son procesadores superescalares, digamos, ¿no? Ahora, digamos, mejoró mucho, digamos, mejora mucho, digamos, con respecto al pipeline, digamos, pero, digamos, también tiene esas dependencias, pero tiene, digamos, eh, la ventaja que el patrón de instrucciones de aritmética entera, de enteros, digamos, ¿no? De escalares, tiene un comportamiento, digamos, en el cual se pueden separar, digamos, y se pueden, digamos, reordenar para poder hacer, no todo en paralelo, pero en lo posible en paralelo. Entonces hay una ganancia ahí, ¿no? Esto, digamos, fue usado por RISC, digamos, ¿no? Por la arquitectura RISC, que le favorece a la arquitectura RISC porque tiene un conjunto reducido de instrucciones, digamos, ¿no? Entonces, los favorece, digamos. Entonces, que esto es, digamos, otra ventaja, digamos, ¿no? Que mejora el ciclo de instrucciones. Entonces, ¿y qué pueden haber, digamos? Entonces, una sola CPU con un pipeline y con varias unidades de pipeline, digamos, ¿no? Que a- a- que salen en paralelo, digamos, entonces haciendo instrucciones en paralelo y esas instrucciones que hago en paralelo, cada una de esas las hago solapadas a las tareas, digamos, ¿no? Y puedo tener varias unidades funcionales de pipeline, digamos, que hacen eso, digamos, ¿no?
Entonces, y a eso, y tengo caché, bueno, y tengo buses separados. Es el concepto de procesadores escalares, superescalares, ¿no? Entonces, acá, digamos, paramos, digamos, bueno, y lo que nos quedaría es esta tercera parte, digamos, que acá, digamos, ya entra el procesamiento paralelo, digamos, ¿no? Es decir, entonces, ¿cómo, digamos, saliendo de una sola CPU que tiene todo ahí, digamos, tiene eso también? Acá lo que se busca es que tener varios multiprocesadores o simétricos o multiprocesadores multiprocesos, digamos, ¿no? O, digamos, que, bueno, multinúcleos, y cada uno de ellos son súper escalares y cada uno de ellos tiene, esos súper escalares son con pipeline, digamos, ¿no? Y hacen predicción de esa, bueno, todo eso, digamos, ¿no? Entonces, eso lo vemos la clase que viene, digamos, y bueno, ahí entre los multiprocesadores, los procesadores, se tienen que comunicar, entonces tienen que pasar mensajes, etcétera, ¿no? Y bueno, el primero que se llamó es procesadores simétricos, digamos, ¿no? Dos procesadores iguales comparten la memoria, y después aparecen los núcleos, digamos, en una sola CPU, hay varias unidades de que tienen toda la lógica de una CPU, digamos, ¿no? Multinúcleo, digamos, y después tener multinúcleos, multiprocesadores, digamos, o sea, varios procesadores que tienen varios núcleos adentro. Y después tener multihilo, multinúcleo, digamos, o sea, que cada uno de los procesos esos que están en cada uno de esos núcleos, digamos, se separan a su vez en unidades del programa de ejecución diferentes que son más, que se pueden hacer independiente una de otra. Y bueno, ahí lo vamos a enganchar con el tema que vimos ayer de proceso y eso, ¿no? La diferencia que hay, y esto no es paralelismo a nivel de instrucciones, digamos, esto es paralelismo a nivel de proceso, digamos, ¿no? O sea, varias CPU, etcétera, digamos, ¿no? Eh, bueno, esa es la idea, digamos, y eso es bueno, lo que hasta ahora funciona, digamos, ¿no? O sea, ahora, bueno, eso, digamos, eh, justo me olvidé de algo que se me... Pero bueno, nada, para que vean acá, simplemente, digamos, a ver si lo tengo acá. Bueno, eh, esto, digamos, se llama Top 500 digamos, a cuáles son las 500 máquinas que tienen mayor capacidad de proceso, digamos, que son supercomputadoras, por decirlo así. Acá, no sé si se ve, digamos, pero bueno, publican todos los años, digamos, ¿no? Eh, 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 entonces, acá, por ejemplo, este Xi'an de China, digamos, ¿no? Tiene digamos, procesadores Xeon de arquitectura x86, 1.1 giga, digamos, ¿no? Pero tiene acá la cantidad de núcleos, 3.120.000 núcleos o procesadores, digamos, ¿no? O sea, después viene Titán en esa época, digamos, ¿no? Que tiene, en Estados Unidos tiene 560.000, digamos, núcleos o CPU, digamos, o sea, pero estos, digamos, son supercomputadoras que se usan para simular un montón de cosas, digamos. Pero lo que le quería mostrar es que, bueno, cómo se extiende, digamos, ese concepto y si volvemos acá, digamos, al gráfico que se frenó, digamos, eh, eh, que- dónde se frenó la evolución, digamos, ¿no? Que debe estar por acá, acá, digamos, ¿no? Por acá estaba, acá, digamos, eh, acá cuando se frena, digamos, el poder hacer crecer el clock y todo eso por la disipación de calor en la electrónica, empieza a ser usado, digamos, lo que es multicore, multihilo, etcétera. Acá empieza a crecer. Acá se empieza a usar eso, digamos, ¿no? Porque antes se usaban todas las técnicas que estábamos viendo nosotros que mejoraban y también iba creciendo el clock, digamos, pero acá hubo ese problema, digamos, acá en el 2002, por ahí que no podían avanzar más en la velocidad del reloj, por decirlo así, digamos. Entonces, bueno, se tuvo que pensar en otra cosa bueno, y ahí empezó con temas, bueno, multicore, etcétera, digamos. Entonces, bueno, lo otro es, digamos, que tengo un servidor o digamos, con multicore, etcétera, y eso está conectado en red, digamos, ¿no? Con otros, digamos, y con otro y con otro, y así van formando, digamos, toda una red de computadoras, digamos, cada uno con todo esto, formando, digamos, lo que se llama un clúster de procesamiento y que después desemboca en lo que termina siendo la nube, digamos, cloud computing, ¿no? O sea, así que bueno, la idea es que poder conceptualizar nada más esto, digamos, y por qué hacer ese esquema
digamos, de tipo cuadro sinóptico, bueno, porque nada más porque ordenan los procesos, ordenan, digamos, los conceptos, o sea, mejoran la CPU, que ahí está este gráfico, digamos, bueno, abro una flecha y digo caché, etcétera, etcétera. Otro es pipeline, de pipeline puedo sacar, digamos, otra que es súper escalar, y bueno, ese ordenamiento, ¿no? Entonces, bueno, eh, paramos acá, digamos, y yo a ver si puedo mañana terminar las consignas del trabajo, digamos, ese para acomodarlo mejor y para poder, digamos, explicar un poco el fundamento que tiene y cómo es. Eh, y bueno, y por ahí el lunes terminamos eso multicore, multihilo, eso, y por ahí el martes podemos dar algo de Rick y sí, que explicar bien eso, y bueno, el miércoles podemos cerrar con ciberseguridad, ¿no? ¿Estamos? Avisen cualquier cosa, manden si tienen dudas y eso. Sí, profesor. ¿Está bien? Sí, Quedamos así profe, entonces. entendido. Bien. Que tengan buen fin de semana y bueno, yo probablemente esté en Buenos Aires. No tengo internet en el departamento allá porque como no vivo más allá, no pago eso, entonces eh, probablemente me vaya, pero digamos, no voy a poder acceder, o sea, voy a poder, si tienen una consulta, manden al WhatsApp y le contesto por ahí. No voy a poder subir nada, quiero decir. Probablemente si hago la consigna, eso le mande por WhatsApp a alguno de ustedes. Bueno, profe, Dale, Bueno, profe. que le Que le que vaya vaya anden bien. bien bien. entonces. Hasta Buen fin de, luego. profe. Gracias, gracias igualmente.